Entonces, nosotros acá tenemos nuestros ejemplos, ¿sí? Que de vuelta vienen de la mano de la potencia, que la base, ¿a qué número elevado a la base? Para obtener el resultado. Una vez que nosotros entendemos un poco el concepto del logaritmo, vamos a ver, ¿sí? Ciertas propiedades que nos van a ayudar a el cálculo de los logaritmos de una manera más sencilla, a veces, tal vez, ¿sí? Entonces, vamos con las propiedades. Vamos a empezar primero con quizás las propiedades más sencillas que derivan de ciertas potencias especiales. Y vamos a empezar con una que ya hemos visto, que es el logaritmo. En cualquier base, ¿sí? En base lo que sea. De 1, ¿cuánto es? 0. Sí, señor. No importa la base, el logaritmo de 1 es 0. Después, el logaritmo en cualquier base de ese mismo valor está fácil. ¿Cómo? No entendí el... Yo tengo una base y tengo el logaritmo Sí. en esa misma base. Da 1, tipo es 1, Uno, ¿no? ¿no? Muy bien, Has, muy bien, Leandro. ¿Sí? 1. Porque A elevado a la 1 es A. ¿Estamos? Es como el ejemplo del 4. Exactamente, por eso empecé por eso, porque ya vimos el ejemplo. Ahora lo voy a complicar un poquitín. Si yo tengo un logaritmo, base cualquiera, de 1 sobre A, o sea, el número A dado vuelta, ¿a qué número tengo que elevar A para darlo vuelta? ¿No era un número negativo? ¿Menos 1? Negativo, bien, menos 1. Están afiladísimos, bien. ¿Sí? Recuerden, negativos, como dijo Leandro, da vuelta, ¿sí? Pero como A queda igual, va a ser negativo 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Recordamos? Fíjense que son todas propiedades de potencias. Y no nos vamos a ir de las propiedades de la potencia. Dentro de las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Antes de avanzar así como super power, porque nos vamos a ir a propiedades así polentas, tenemos que definir ciertas cosas, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo que hacer ciertas salvedades. A no puede ser 0, ¿sí? Yo no puedo tener una base 0, porque 0 elevado a cualquier cosa me da 0, entonces lo único que puedo poner sería un logaritmo 0 de 0, que no tiene sentido porque te da cualquier cosa, ¿sí? Tampoco puede ser negativo, o sea que tiene que ser mayor que 0. Si es mayor que 0, ya estoy anulando el hecho de que sea 0. O sea que ya ahí hice una linda restricción. ¿Sí? A tiene que ser positivo. Ahora, además de ser positivo, no tiene que ser 1. Y acá sí lo tengo que poner aparte, porque choca. ¿Sí? No tiene que ser 1. Por la misma razón que el 0. Porque 1 elevado a cualquier cosa me da 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y como yo tengo bases positivas, el resultado, ¿sí? El resultado del argumento se va
y tiene que ser positivo. ¿Sí? Esas tres restricciones nos van a acompañar a lo largo del logaritmo. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué restricciones? Ahí está. ¿Sí, gente? ¿Estamos hasta acá? Eso es lo que no puede pasar con A y con C. B puede tomar el valor que se les ocurra. ¿Sí? De hecho lo hace. ¿Sí? Pero A y C tienen esas restricciones. Continuamos. ¿Sí? Vamos entonces a avanzar sobre las propiedades, ¿sí?, de los logaritmos, que tienen mucho que ver con las propiedades de la potencia. ¿Sí? Y acá, primero, antes de decirles las propiedades y toda la historieta, quiero que deduzcamos un poquitito qué va a pasar. A ver, primero, antes que nada, yo dije que lo que está dentro del logaritmo, C, ¿sí?, es el resultado de una potencia. Está acá, es el resultado de la potencia. O sea que C es una potencia A a la B. ¿Me siguen? Bien. Tanto M como N, por estar adentro, ¿sí?, de una potencia, perdón, por estar dentro de un logaritmo, son una potencia. Son una potencia que tienen base en ¿qué? Tienen base A. ¿Estamos? ¿Me siguen el razonamiento? M y N son potencias de base A. Y se están multiplicando. ¿Qué pasa cuando yo multiplico potencias de igual base? Las puedes unir, no es que se pueden unir. ¿Qué se puede unir de las potencias de igual base? La parte de arriba. ¿Cómo se llama? El exponente. No sé cómo se llama. Exponente El exponente. Bien. ¿Y cómo se unen? ¿Con qué operación? Se con suman. multiplicación y se suman, ¿no? Se suman. Se suman. Cuando yo, escúchense ustedes, cuando yo multiplico potencias de igual base, sumo los exponentes. Sumo los exponentes. ¿Quién es el exponente? Acá. B. Bien, ¿y quién es B? El logaritmo. O sea que cuando yo multiplico elementos dentro de un logaritmo, es lo mismo que sumar los logaritmos de cada elemento por separado. ¿Por qué? Y esto grábenselo siempre, porque el logaritmo es un exponente. Yo acá literalmente estoy sumando los exponentes. ¿Sí, gente? Estoy sumando los exponentes. Es como que haces la distributiva, ¿no? No. No nos confundamos, no mezclamos la distributiva acá. Seamos buenos y digamos que es una propiedad de potencia de igual base. Porque si vos decís distributiva, cuando lo hagas vos sola, acá vas a poner una multiplicación. Porque no te vas a acordar de cambiar la operación. Si la distributiva no cambia operaciones. Si te resulta, sí, el logaritmo va a cada uno de los elementos, pero la multiplicación se convierte en suma. No es una distributiva. Ojo. Ah, mira, puedo poner así los puntitos. Bien. Qué bonitos. ¿Qué sucede con la división? Va a suceder exactamente lo mismo. Si yo tengo m dividido n, ¿sí?
En lugar de una suma, ¿qué va a ser? Una resta. Exactamente. Porque en la división de potencias de igual base, yo voy a restar. ¿Sí? Avanzo un poquitín. Sí, y acá entra en juego división de potencia de igual base. Obviamente, m dividido n lo puedo tener así, lo puedo tener así, ¿sí? Como se les ocurra, ¿sí? La división es igual, ¿sí? Que sea una división. De hecho, ¿sí? Si yo pienso esto, el logaritmo, miren esto, el logaritmo en base a de 1 sobre a, que está acá, ¿sí? Es una división, ¿sí? Es el logaritmo en base a de 1 menos el logaritmo en base a de a. ¿Cuánto dijimos que es el logaritmo en base a de 1? 0. Menos Uno. el logaritmo en base a de a. Menos 1 no era. No, 1. Si son iguales es 1 positivo. Ah, 1. Entonces 0 menos 1 da menos 1. El logaritmo en base a de 1 sobre a es menos 1. Como una propiedad la puedo aplicar desde una definición. ¿Sí? Y viceversa. ¿Sí? Yo acá apliqué la propiedad de la división y llegué a la definición de la inversa. ¿Sí? Esto es un ejemplo de aplicación de cómo funcionaría. A mí esto más que la distributiva me hace acordar cuando tipo en la ecuación tenés que, si tenés un número negativo y lo tenés que pasar para el otro lado, como que le tenés que cambiar el signo. Y eso de que en vez de estar, si está en división, después lo tenés que restar, es como cambias el signo. Me hace acordar a eso. Sí, ojo ahí, ojo, porque cuando vos cambiás el signo, vos siempre hablas de operaciones inversas, ¿sí? Multiplicación, división, suma, resta. Acá nos estamos yendo de multiplicación a suma y de división a resta. Y estás separando, no estás cambiando de lugar, porque con los logaritmos siguen funcionando las mismas reglas de siempre. Si vos tenés un logaritmo en una ecuación y lo pasás para el otro lado, cambia el signo. El más, menos, porque lo tiene adentro. Después vamos a ver cómo se despeja un logaritmo, que es súper sencillo. Súper sencillo porque vamos a utilizar acá la definición, que es esta, la de acá. Vamos a utilizar la definición del logaritmo para desarmar todo. ¿Sí, gente? No se asusten con eso. Bueno. Esperen que voy a sacar estos rayones. Quedó un poquito el tema de las propiedades. Hasta acá. Nos falta una todavía. Que es una de las más útiles. Es una de las que más se usa. ¿Qué es? ¿Qué sucede si yo tengo el logaritmo en base un número de una potencia? Recordemos entonces qué propiedad de la potencia hablaba de potencias. Opa, casi me caigo. Ahí está. ¿Qué propiedad? No sé si se multiplicaban o se dividían. No me acuerdo. Tirá, Pero alguna de las dos. tirate la pileta. ¿Se multiplican? ¿Qué se multiplican? Las potencias. Tipo Los A y H. exponentes. N. ¿Cómo? A y N, H, no sé qué es eso. Una N. Sí, es horrible. Casi, ¿sí? Nosotros en las potencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros sí tenemos, a ver, voy a poner así ejemplito. A
elevado a la B. ¿Todos están viendo el ejemplo? Esperen que lo corro al medio. A elevado a la B elevado a la C. Potencia de potencia, esto es lo mismo que A elevado a la B por C. Multiplico los exponentes. En el caso del logaritmo, yo sé que n es un exponente. ¿Y quién más es exponente? Recuerden la definición del logaritmo. A es base. N multiplica. M. ¿Cómo? Que M también es potencia. No, porque m está dentro del logaritmo. M es el resultado. M es una potencia. El que es exponente es b. ¿Y quién es b? El logaritmo completo. Entonces, n, que es potencia, va a multiplicar al logaritmo en base a de m. Puedo decir entonces que la potencia n baja multiplicando. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que la potencia n está bajando multiplicando. Sí. N acá. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué baja multiplicando? Por todo lo que acabo de decir. Porque n es un exponente que está afectando, ¿sí?, a una potencia. Entonces, esa n, que es un exponente, por propiedad de potencia acá, ¿verde?, va a multiplicar al otro exponente. ¿Quién es el otro exponente? El logaritmo completo. N multiplica el logaritmo. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Y acá es donde nosotros podemos jugar un montón, ¿sí? Porque ya tenemos un montón de propiedades. A ver, tengo espacio. Bien, a ver, repasamos un poquitito. Tenemos la de... Uy, como me tiró el cuello. Tenemos la definición del logaritmo. Sí, acá. Tenemos acá un par de logaritmos definidos. Las propiedades, sí, son súper útiles para resolver ciertas cosas. Y antes de avanzar, hay un par de notaciones que tienen que saber. ¿Sí? Nosotros hemos dicho que el logaritmo tiene su base, tiene su argumento, ¿sí? Aunque creo que lo escribí al revés, ¿no? Con C acá. Es lo mismo, ¿sí? Las letras acá no importan. Las letras acá no importan. ¿Sí? Lo importante es que A es la base. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Puede pasar que ustedes enganchen un logaritmo que diga esto. Log Sarasa, log algo. Y no tengo una base. ¿Sí? Si un logaritmo no tiene base escrita, por ejemplo, el logaritmo de 53, ¿sí? Si un logaritmo no tiene base escrita, así como la raíz, ¿se acuerdan que si la raíz no tenía nada escrito, qué era? ¿Una raíz cuadrada? Bueno, acá se dice que es un logaritmo en base 10. ¿Sí? Es un logaritmo decimal. Y, de la misma manera, hay otra expresión del logaritmo que es ln, que seguramente lo habrán visto en la calculadora y no han sabido para qué caso será, ¿sí? Que está al lado del log, ¿sí? Si ustedes ven en la calculadora, ustedes tienen dos botoncitos. Log, que se acaban de desayunar, que significaba logaritmo, y como no tiene nada escrito, ninguna base, es un logaritmo en base 10. Y al lado, eso es una ln,
¿sí? Que es esto que vamos a ver ahora, y equivale a un logaritmo en base E. Es un logaritmo natural ¿sí? Donde E es un número irracional que vale aproximadamente 2,71, 81, 82. ¿Sí? El número E aparece mucho en ciertas aplicaciones económicas, ¿sí? Como el crecimiento de una tasa de interés. Nosotros vamos a usar solamente la parte del logaritmo natural para propiedades, no se preocupen. Es simplemente una Una forma. pregunta. Sí. ¿El punto sería una coma o sería un punto de que es 2000 algo? No, Tipo, no, no, sería... ese es una coma, solo que como usé el teclado numérico de la computadora me lo escribí así. Ok. Ahí está, está bien bonito. ¿Sí, gente? Que, a ver, si no les gusta el 53 y el 5, acá podemos poner o sea, lo que es tuc, una letra para decir que esto funciona para cualquiera, obviamente. Sí, donde C es un número cualquiera. Y estos dos, tanto el logaritmo decimal como el logaritmo natural, se pueden calcular directamente con la calculadora. ¿Sí? Estos dos logaritmos se pueden calcular directamente con la calculadora. Logaritmo de Sarasa, logaritmo natural de lo que sea. ¿Sí, gente? Sí. Bien. ¿Por qué pusiste una E al lado del logaritmo natural? Porque es la base. ¿Sí? Si vos tenés un logaritmo, un ln, ¿sí? Eso significa que es un logaritmo en base E. E es un número, es como pi, que es un número irracional. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Así como pi es un número racional, E es un número irracional también, ¿sí? Y equivale a 2,71. ¿Estamos? Sí, sí. Buenísimo. Genial. Bien. Creo que si yo les tiro más teoría acá se me suicidan, así que vamos a poner unos ejercicios así súper ejemplosos, como para que vayan practicando las propiedades.
Sí, acá tienen, sí, un poquito como para manejar el tema de las propiedades, sí, el cálculo mental de los logaritmos. Y a pedido de Olivia, que quería hacer algún cálculo. No pasa nada, no hace No, falta. pero tranqui, que sí, dije Olivia como para asustarte un poco, pero con la calculadora, ¿sí? Solamente con la calculadora. Ahí tenemos. ¿Sí? Que, a ver, el ejercicio 2 les puede llegar a tomar 4 segundos y medio, o sea, lo que tarden en teclear. ¿Sí? Igual, esta pantalla yo la subo, ¿sí? Esto no es para entregar, lo vamos a chequearla la semana que viene. Es para que practiquen, ¿sí? Agus, Sí, dime. y el LN en la calculadora, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Al lado del log tiene que estar. Ah, sí, ahí lo vi. En tu caso, Franco, acordate que primero va el argumento, vos primero pondrías el número y después aplicarías el logaritmo. ¿Sí? Ok. Bueno, gente, espero que tengan una buena semana. Nos estamos viendo el miércoles que viene, si todo sale bien. Miércoles que viene, sí, muy bien. Hasta entonces, estamos en contacto, gente. Chao, nos vemos. Chao, profe. Adiós, chicos. Chao.